Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas a su canal Ideas en Crochet. En esta ocasión seguiremos trabajando en nuestro centro de mesa de girasoles. Nos quedamos en la vuelta número 76, así que el día de hoy comenzaremos a trabajar a partir de nuestra vuelta 77. Antes de iniciar, les invito a suscribirse al canal si es que no lo han hecho. Es completamente gratis, así como también les invito a activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video y les agradezco mucho que me regalen su like. Vamos a iniciar con nuestra vuelta. Comenzamos con 10 puntos altos. Voy a subir con 3 cadenas representando el primero y me apoyo en los puntos altos de abajo para completar. 3, 4, 5, 6, 7, tejo el 8 y el 9 adentro de mi casita y el 10 encima de mi siguiente punto alto, así. Continuamos tejiendo 2 casitas más. Voy a realizar 2 cadenas de separación, fijo encima de mi siguiente punto alto, 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto. Este es el primero de 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hago 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente, 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos y fijo en el siguiente, así. Continuamos tejiendo 4 puntos altos y 4 casitas. Este es el primero de 4, 2, 3, 4. Hago 2 cadenas de separación, 1, 2, 3 y 4 casitas. Continuamos tejiendo nuevamente 4 puntos altos. Este es el primero. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas, fijo mi primer casita encima de mi cuarto punto alto, 2 cadenas, 2, fijo la tercera encima de mi primer punto alto siguiente y la cuarta encima de mi cuarto punto alto siguiente. Continuamos tejiendo otra vez puntos altos. En total necesito hacer 16. Este ya es el primero. Me voy apoyando en los que tengo abajo. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto. Continuamos tejiendo 7 puntos altos y 6 casitas más. Este es el primero de 7. Tejo 2 y 3 adentro de mi casita. 4, 5 y 6 adentro de mi casita. Y 7. Hago 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente y así continúo hasta completar 6 casitas. 2, 3, 4, fijo las 5 encima de mi último punto alto y las 6 encima del primer punto alto siguiente. Seguimos tejiendo 13 puntos altos más. Este es el primero de 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tejo el 11 y el 12 adentro de mi casita y el 13 encima de mi siguiente punto alto. Continuamos ahora con 2 cadenas de separación y voy a realizar 4 casitas en total. 1, 2, 3 y 4. Este es el primero de 10 para cerrar. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita y a partir del 4 me voy apoyando encima de cada uno de la vuelta anterior. 5, 'aquí ya llevo 8, 9 y 10. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 77. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la vuelta número 78. Comenzamos nuestra vuelta número 78 con 7 puntos altos. Voy a subir con 3 cadenas. Este sería el primero de 7.
Me voy apoyando en los de abajo para completar. 4, 5, 6 y 7. Continuamos tejiendo 5 casitas en total. Hago 2 cadenas de separación entre cada una. Fijo encima de mi último punto alto. 2, 3, 4 y fijo las 5 encima de mi primer punto alto siguiente. Continuamos con 10 puntos altos y una casita. Este ya es el primero de 10. Me apoyo en los que tengo abajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo 2 cadenas y fijo encima de mi último punto alto de la vuelta anterior. Continuamos tejiendo 7 puntos altos y una casita. Este es el primero de 7. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita. 4 encima de mi siguiente punto alto. 5 y 6 adentro de mi casita. Y el 7 encima de mi siguiente punto alto. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente casita y nuevamente hago puntos altos, en este caso 4. Este es el primero. Tejo 2 y 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente casita. Continuamos tejiendo 4 puntos altos y una casita otra vez. Este es el primero de 4, 2 y 3 adentro de mi casita y 4 encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas y fijo encima de mi cuarto punto alto siguiente. Continuamos tejiendo 7 puntos altos y 8 casitas. Este es el primero de 7. 2, 3, 4, voy a tejer el 5 y el 6 adentro de mi casita y el 7 encima de mi siguiente punto alto. Hago 2 cadenas de separación, fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo y voy a ir brincándome 2 puntos altos y fijando en el siguiente hasta completar 8 casitas. 2, 3, 4, 5,
6, 7 y 8. Continuamos con 4 puntos altos y una casita. Este es el primero de 4. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita de abajo. El 4 encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas y fijo encima de mi cuarto punto alto de la vuelta anterior. Continuamos con 7 puntos altos y 5 casitas. Este es el primero de 7. Tejo 2 y 3 adentro de mi casita, 4 encima de mi siguiente punto alto, 5 y 6 adentro de mi casita, 7 encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas de separación y comienzo a hacer 5 casitas. Una, fijo la segunda encima de mi primer punto alto siguiente, la tercera encima de mi cuarto punto alto, la cuarta encima de mi siguiente casita y la quinta encima de mi primer punto alto siguiente. Continuamos con 4 puntos altos. Este es el primero de 4, 2, 3 y 4. Voy a tejer 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto de abajo, 2 cadenas, 2, fijo la tercera encima de mi primer punto alto de abajo y la cuarta encima del cuarto punto alto de abajo. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 78. Vamos a girar nuestro tejido y vamos a comenzar con la vuelta número 79. Comenzamos nuestra vuelta número 79 con 10 puntos altos. Voy a subir con 3 cadenas y voy a tejer puntos altos hasta completar mi grupo de 10. 3, 4, 5, 6, 7, voy a tejer el 8 y el 9 adentro de mi casita y el 10 encima de mi siguiente punto alto. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente casita, 2 cadenas, fijo encima de la siguiente, 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente y por último encima del cuarto punto alto. Continuamos tejiendo 16 puntos altos y 3 casitas.
Este es el primero de 16. Voy a hacer el 2 y el 3 adentro de mi casita. Cuatro encima de mi siguiente punto alto. 5 y 6 adentro de mi casita. 7 en el punto alto. 8 y 9 adentro de mi casita. 10 encima del siguiente punto alto. 11 y 12 adentro de mi casita. 13, 14 y 15 adentro de mi casita. Y el 16 encima de mi siguiente punto alto. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto, 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto, 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Continuamos tejiendo 4 puntos altos y una casita. Este es el primero de 4, 2, 3 y 4. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto. Nuevamente 4 puntos altos, hago el 2 y el 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente casita, 2 cadenas y fijo encima de la siguiente. Continuamos tejiendo 16 puntos altos y una casita. Este es el primero de 16. Voy a tejer 2 y 3 adentro de mi casita, 4, 5 y 6 adentro de mi casita, 7, 8 y 9 adentro de mi casita, 10 encima del siguiente punto alto, 11 y 12 adentro de mi casita, 13, 14, 15 y 16. Voy a tejer 2 cadenas y fijo encima de mi último punto alto. Continuamos ahora tejiendo 7 puntos altos y una casita. Este es el primero de 7. Tejo el 2 y el 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, 5, 6 y 7. Continuamos tejiendo 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Continuamos con 4 puntos altos. Este es el primero, 2, 3, 4, hago 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto. Continuamos tejiendo 10 puntos altos
Este es el primero de 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dejo el 8 y el 9 adentro de mi casita y el 10 encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto, 2 cadenas, fijo encima del séptimo, 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto y me voy apoyando en las casitas de abajo hasta completar 7 en total. Aquí ya llevo 5, 6 y 7. Este es el primero de 10, tejo el 2 y el 3 adentro de mi casita y a partir del 4 me voy apoyando en mi vuelta anterior. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 79. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta número 80. Comenzamos nuestra vuelta número 80 con 7 puntos altos. Voy a subir aquí con 3 cadenas representando el primero y me apoyo en los de abajo para completar 7 en total. 3, 4, 5, 6 y 7. Tejemos 8 casitas en total. Voy a fijar la primera siempre con separación de 2 cadenas y la fijo encima de mi último punto alto. A partir de la segunda y hasta la número 8 voy a ir haciendo una casita encima de cada una de las de abajo. 3, 4, 5, 6, 7 y fijo la 8 encima de mi primer punto alto siguiente. Continuamos con 7 puntos altos y una casita. Este es el primero de 7. Me apoyo en los que tengo abajo para completar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, tejo 2 cadenas y fijo encima de mi último punto alto. Este vuelve a ser el primero de 7, tejo 2 y 3 adentro de mi casita, 4, 5, 6,
y 7. Tejo 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Continuamos tejiendo 10 puntos altos y una casita. Este es el primero de 10. Me voy apoyando en los que tengo abajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, tejo el 8 y el 9 adentro de mi casita y el 10 encima de mi primer punto alto siguiente. Hago 2 cadenas de separación y voy a fijar encima de mi cuarto punto alto. Continuamos tejiendo 13 puntos altos y una casita. Este es el primero de 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Voy a tejer 2 cadenas de separación y fijo encima de mi siguiente punto alto. Seguimos trabajando con 4 puntos altos y 2 casitas. Este es el primero de 4. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo, 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Nuevamente tejo 4 puntos altos, 2, 3 y 4. Hago un total de 13 casitas. Voy a realizar 2 cadenas de separación entre cada una. 1, 2, fijo la tercera encima de mi primer punto alto. Me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente la 4, la 5, la 6, la 7, fijo la 8 encima de mi último punto alto de abajo. 9, 10, 11, 5 la 12 encima de mi primer punto alto siguiente y la 13 encima del cuarto punto alto. Este es el primero de 7 para cerrar. 2, 3, 4,
5, 6 y 7. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 80. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos con la vuelta 81. Comenzamos nuestra vuelta número 81 subiendo con 3 cadenas. Estas representan mi primer punto alto y en total voy a tejer 10 puntos altos. 3, 4, 5, 6, 7, tejo el 8 y el 9 adentro de mi casita y el 10 encima de mi siguiente punto alto. Continuamos con 13 casitas. Esta es mi primera separación de 2 cadenas y me voy apoyando encima de cada casita de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 la 12 encima de mi primer punto alto y la 13 encima del cuarto. Así. Continuamos tejiendo 7 puntos altos y 6 casitas en total. Este es el primero de 7. Tejo 2 y 3 adentro de mi casita. 4, 5 y 6 adentro de mi casita y 7. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo, 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente, 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto, 2 cadenas, me voy brincando 2 puntos altos y fijo en el siguiente. Aquí ya llevo 4, 5 y fijo las 6 encima de mi último punto alto. Seguimos con 10 puntos altos. Este es el primero. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita. 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. Continuamos con 2 cadenas de separación, fijo encima de mi último punto alto y vuelvo a tejer 10 puntos altos. Este es el primero, hago el 2 y el 3 adentro de mi casita, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a tejer 10 casitas en total. Tejo 2 cadenas de separación, fijo la primera encima de mi primer punto alto, la segunda encima de mi cuarto punto alto, la tercera encima de mi último punto alto, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este es el primero de 10 para cerrar. Tejo 2 y 3 adentro de mi casita, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 81. Giramos nuestro tejido, vamos con la vuelta 82. Comenzamos nuestra vuelta número 82 con 7 puntos altos, subo con 3 cadenas y me voy apoyando encima de cada punto alto de la vuelta anterior hasta completar 7 en total. 4, 5, 6 y 7. Tejo 2 cadenas de separación, voy a fijar encima de mi último punto alto de abajo. Continuamos tejiendo 4 puntos altos y 10 casitas. Este es el primero de 4. Tejo el 2 y el 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas y voy haciendo una casita encima de cada una de las de abajo hasta completar 10 en total. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Fijo la 9 encima de mi primer punto alto de abajo y la 10 encima de mi cuarto punto alto de abajo, así. Continuamos tejiendo 7 puntos altos y una casita. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Continuamos con 10 puntos altos. Este es el primero de 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Continuamos tejiendo 20 casitas en total. Voy a hacer separación de 2 cadenas. Me voy apoyando encima de cada una de la vuelta anterior. 2, 3, 4, 5, 5 la 6 encima de mi primer punto alto, la 7 encima del cuarto punto alto y la 8 encima de mi último punto alto. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Voy a realizar 4 puntos altos. Este es el primero de 4. Hago el 2 y el 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi primer punto alto siguiente. Tejo 2 cadenas y fijo encima de mi cuarto punto alto. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 82. Vamos a girar nuestro tejido y vamos con la vuelta 83.
Comenzamos nuestra vuelta número 83 con 10 puntos altos. Voy a subir con 3 cadenas representando el primero y voy a tejer 9 puntos altos más. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a tejer el 8 y el 9 adentro de mi casita y el 10 encima de mi siguiente punto alto. Continuamos tejiendo 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo y voy a realizar 4 puntos altos en total. Este es el primero, tejo el 2 y el 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto, así. Vamos a tejer otra vez 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto, este es el primero de 4, tejo 2 y 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto, este es el primero de 4, tejo 2 y 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto, este es el primero de 4, voy a tejer 2 y 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto, este es el primero de 4, tejo 2 y 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto, este es el primero de 4, tejo 2 y 3 adentro de mi casita y 4 encima del siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto, este es el primero de 4, hago 2 y 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto, este vuelve a ser el primero de 4, hago 2 y 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. 2 cadenas más, fijo encima de mi siguiente punto alto, este es el primero de 4, tejo 2 y 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Continuamos con 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto, este es el primero de 4, tejo el 2 y el 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Vamos a continuar con 8 casitas. Voy a tejer 2 cadenas, fijo la primera encima de mi primer punto alto siguiente, la segunda encima del cuarto, la tercera encima del séptimo,
la cuarta encima del último, la quinta encima del primero, la sexta encima del cuarto, la séptima encima del último y la octava encima de mi siguiente casita. Continuamos ahora tejiendo 4 puntos altos y una casita. Este es el primero de 4, tejo el 2 y el 3 adentro de mi casita, el 4 encima de mi siguiente punto alto, tejo 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto. Este es el primero de 4, tejo 2 y 3 adentro de mi casita y 4 encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente casita. Este es el primero de 4, tejo 2 y 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto. Este es el primero de 4, tejo 2 y 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Continuamos con 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente punto alto. Este es el primero de 4, hago 2 y 3 adentro de mi casita y el 4 encima de mi siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto de abajo. Este es el primero de 10, hago el 2 y el 3 adentro de mi casita, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 83. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 84. Comenzamos nuestra vuelta número 84 subiendo con 3 cadenas. Este es el primer punto alto de 4. Me apoyo en la vuelta anterior para completar. 3 y 4. Voy a tejer 2 cadenas y fijo encima de mi séptimo punto alto de la vuelta anterior. Voy a realizar 121 puntos altos en total. Este es el primero. Si abajo tengo puntos altos, voy a ir haciendo uno encima de cada uno, y si abajo me toca casita, voy a tejer 2 puntos altos adentro de cada una. Vamos a comenzar. Dos, 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12,
13, 14, 15, 16, 17 y 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36, 36, 37, 38 y 39, 40, 41 y 42, 43, 44 y 45, 46, 47 y 48, 49, 50 y 51, 52, 53 y 54, 55, 56 y 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 81,
82, 83, 84, 85, 86 y 87, 88, 89, 90, 91, 92 y 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 111, 112, 113, 114, 115, 116 y 17, 118, 119, 120 y 121. Voy a tejer 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el siguiente y cierro con 4 puntos altos en total. 2, 3 y 4. Y es así, princesas, como queda terminada mi vuelta número 84. Giramos nuestro tejido, vamos con nuestra vuelta 85. Nuestra vuelta número 85 será completa de puros puntos altos. En total son 133, ya que esta es nuestra última vuelta. Voy a subir con 3 cadenas representando el primero y me voy apoyando encima de cada uno de los de abajo. 3, 4, tejo el 5 y el 6 adentro de mi casita. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, 30, 31, 32 y 33. Y es así, princesas, como queda terminada mi última vuelta, que en este caso es la número 85. Y es así, princesas, como queda terminado mi centro de mesa de girasoles. De cualquier modo, al principio de este video les estaré dejando la foto completa de cómo se aprecia nuestro proyecto. Pues bien, princesas, espero que hayan hecho este diseño conmigo, que les haya gustado tanto como a mí. Si vas llegando a este video y te interesa tejer este proyecto, ya tenemos la lista de reproducción aquí en el canal y lleva por nombre Centro de Mesa de Girasoles. En la parte de descripción de cada uno de los videos te estoy dejando el número de video que es, para que sea mucho más fácil para ti ubicarlos. Mientras tanto, me despido agradeciendo muchísimo el favor de su atención. Deseo que sigan pasando un excelente día, que Dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo proyecto. Muchas gracias. Bye.